Awesome. Espero que estén de lo mejor. Well, we really have some exciting times. I really got some great things to share with you guys here today. Bueno, estamos en tiempos emocionantes y realmente tengo cosas muy buenas por compartirles el día de hoy. And Vicente, thank you so much for translating. Y gracias, Vicente, por traducir. How many of you want to see my back office? ¿Cuántos de ustedes les gustaría ver mi back office? It keeps getting bigger and bigger. Te siguen los números haciendo más grandes y más grandes. So let's take a look. Así que vamos a ver. I can't remember how many times in my life where I seen 1,115,000 points. No recuerdo muchos momentos en mi vida en los que vea más de 1 millón en puntos de volumen. And we have 5 days left. Y nos quedan 5 días aún. And so I really want to share with you guys exactly what you need to do to get this as your back office. Así que quiero compartirles lo que tienen que hacer exactamente para poder tener este tipo de números en su página. One thing I want to show you is how many people are succeeding. Una cosa que les quiero mostrar es cuántas personas están teniendo éxito. So I'm going to click on enrollment tree. Así que hago clic en mi árbol de reclutamiento. And I'm going to click on all levels. Y voy a hacer clic en todos los niveles. And I'm just going to go to 1K and higher. Y voy a seleccionar a los rangos de 1K en adelante. And next month. Del siguiente mes, de este mes. The new back office is showing so many incredible things. El nuevo back office está mostrando muchas cosas increíbles. And one of the things I want you guys to see is you guys, when you go down all the way down to the bottom. Y una de las cosas que quiero que vean es que mientras van bajando hasta abajo, there's 410 people. hay 410 personas. 410 people that are 1K or higher. 410 personas que tienen el rango de 1K en adelante. Let's go to 5K. Vayamos a 5K. I love this back office. Me encanta este back office. 135 people that are 5K or higher. 135 personas que son 5K en adelante. Let's go to 10K. Vayamos a 10K. How many of you are liking this? ¿A cuántos de ustedes les está gustando esto? This is in all the countries. Esto es de todos los países. So 66 that are 10K or higher. 66 personas arriba, 10K o arriba. Let's go 25K. Ahora 25K. The reason that I'm showing you this La razón del por qué les estoy mostrando esto is, do you see how many people are winning? es, ¿ven cuántas personas están ganando? So these are all the people that are 25K and higher. Así que todas estas son las personas que son 25K en adelante. Let's go to 50K. Vayamos a 50K. I'm finally going to get down to one page. Finalmente, ahora vamos a ver solo una página. There, I finally got down to one page. Ahora sí, solo tenemos una página. How many people heard that Candace just hit 500K? ¿Cuántos de ustedes escucharon que Candace acaba de llegar al rango de 500K? Been in for 2 years. Ha estado por 2 años en la empresa. And look at she's got 2 positions. Tiene 2 posiciones The other one's 100K. y la otra es 100K. 601,000 in volume. 600,000 puntos de volumen. Then, of course, my next biggest leg is, of course, Tomas. Y por supuesto, mi siguiente línea más grande es Tamás. And they're already at 294,000 in volume. Y ahora ya están en más de 200,000 puntos en volumen.
casi 300,000. So I wanted you guys to understand that there's a lot of people making a lot of money in MDC. Así que quiero que entiendan que hay muchas personas haciendo mucho dinero en My Daily Choice. And it's just not me. Y no soy solo yo. And I want it to be you. Y quiero que ustedes también. So this is what you first need to do. Así que esto es lo primero que necesitan hacer. Why would God allow these people to succeed and not allow you to succeed? ¿Por qué Dios le permitiría a estas personas tener éxito y no te lo permitiría a ti? You can do this. Tú puedes hacer esto, But you got to focus on finding the right people. pero tienes que enfocarte en encontrar a las personas indicadas. When I first got involved in MDC 3 years ago, Cuando recién comencé en NBC hace 3 años, 3 months ago this month, 3 meses atrás, 3 años atrás en este mes, so guess how many people I had in my group when I started with MDC? adivina cuántas personas tenía en mi grupo cuando comencé con NBC. 0. Ninguna. No people. No tenía personas. How many of you find when you go from one company to another, some people don't want to come with you? ¿Cuántos de ustedes se dan cuenta de que a veces cuando vas de una compañía para otra, algunas personas no te quieren seguir? And I had been out of network marketing for 5 years. Y había estado fuera de redes de mercadeo por 5 años. So most of the people that I reached out to went, we're going to see how long you stay in before I get involved. Así que la mayoría de las personas a las que contactaba me decían, vamos a ver cuánto tiempo duras antes de que veamos qué tal. And now when I reach out to them, they say, well, I would have did it if I would have got in when you did. Y ahora cuando les hablo me dicen, bueno, yo estaría haciendo esto si hubiera entrado cuando tú me invitaste. Am I telling the right story? Estoy diciendo la historia real. So you just got to go through a lot of people very quick. Así que tienes que ir y hablarle a muchas personas en poco tiempo. I don't know if you guys seen Jenna's video today. No sé si ustedes han visto el video de Jenna el día de hoy. I just thought of this. I need to grab that video and have it translated into Spanish for you guys. I will do that tomorrow. Me di cuenta que tengo que tomar ese video y traducirlo para ustedes. Lo voy a hacer mañana. Because when Jenna started in the company, they had 3 sprays. Porque cuando Jenna comenzó en la compañía, tenían 3 sprays. 3 sprays, that's all. 3 sprays, eso era todo. And Jenna made over $6,000 her first month. Y Jenna generó $6,000 su primer mes. When I got in the company, a lot of the states in the United States, like Alabama, Cuando entré en la compañía, muchos de los estados en Estados Unidos, como Alabama, Montana, where I live, Montana, donde vivo, CBD not legal. no tenían el CBD como algo legal. The company only did 10 million in sales in 4 years. La compañía solo hizo 10 millones en ventas en 4 años. I got in anyway. Me metí de todos modos. I want to shout out to Alexander and also Alejandro and the rest of the team because you guys been in the team and you've been waiting and waiting and waiting. Quiero reconocer a Alexander, Alejandro y a todo el equipo porque ustedes entraron y han estado esperando. And Vicente as well. Y Vicente también. So the 31st of March, Así que este 31 de marzo, I promised I would say nothing. prometí que no iba a decir nada. All I can tell you is that something big is happening for Mexico and Latin America on March 31st. Lo único que les puedo decir es que algo grande está sucediendo para México y para Latinoamérica el 31 de marzo. Your wait's going to be over.
Su espera se habrá terminado. Are you excited? ¿Están emocionados? So the one thing that I want you guys to understand, Así que la cosa que quiero que comprendan, stop waiting on people that are always waiting on something. dejen de estar esperando a las personas que siempre están esperando algo. You guys have heard me tell you this before. Me han escuchado decir esto antes. 3 years ago, when I got on a Zoom with Josh and Jenna, 3 años atrás, cuando me conecté a un Zoom con Josh y Jenna, I said, I need one thing from you. le dije, necesito una cosa de ustedes. They said, what? Dijeron, ¿qué? I said, I need you to open up Mexico and South America. Les dije, necesito que abran México y Latinoamérica. And they said, okay. Y dijeron, ok, 3 years ago. 3 años atrás. But I didn't wait. Pero no esperé. Only United States and Canada was open. Solo los Estados Unidos y Canadá estaba aperturado. So I said to myself, I guess I got to take just a couple of products and I'll just go out to everyone I know. Así que me dije a mí mismo, bueno, supongo que voy a empezar con lo que hay y voy a empezar a decirle a todo el mundo. This is they only had one bottle, the natural flavor, and it was 500. Solo tenían una botella de CBD que era la de sabor natural y de 500 miligramos, No flavors, sin sabores. no non-THC, No productos sin THC, no 750 or 1500, no presentaciones de 750 o de 1000 miligramos, no High Life Travel, no había High Life Travel, no Akashics, no Akashics, no scents. no esencias. That sounds funny, no sense. Eso suena gracioso. It's funnier in English. Es más gracioso en inglés. No essential oils, No aceites esenciales, no shampoo, no había champú, no mask, no mascarillas, 7 products, 7 productos and 20 states. y 20 estados. No translations. No traducciones había. So I want to tell you, every one of you, stop waiting. Así que quiero decirle a todos ustedes, dejen de esperar, Stop looking for excuses. dejen de buscar excusas. So I just jumped in. You guys know I just jumped in. Así que yo me lancé, simplemente me lancé. I didn't even know what CBD was. Ni siquiera sabía lo que era el CBD. I thought if I tried CBD, Yo pensé que si probaba el CBD, I'd get really tired me iba a sentir cansado and I'd get really good at video games. y que me iba a ser muy bueno en los videojuegos. I was scared of cannabis. Estaba asustado del cannabis. It's hard to market a product when you're scared of it. Es difícil mercadear un producto cuando le tienes miedo. One of the first questions I asked Josh, Una de las primeras preguntas que le hice a Josh, can I use this product and drive? ¿puedo usar este producto y conducir? He goes, yes. Y me dijo, sí. I go, I'm scared. Le dije, tengo miedo. So at the beginning, I wouldn't even try the product. Así que al comienzo ni siquiera intentaba probar el producto. But you guys have heard me tell you this before. Pero me han escuchado decirles esto antes. 34 years ago, I got into network marketing Hace 34 años inicié en las redes de mercadeo because there was a guy a few years older than me porque había un tipo, unos cuantos años más grande que yo,
and he showed me his check for 30 days and it was $62,000. Y me mostró su cheque de los últimos 30 días y era de $62,000. And I asked him 2 questions. Y le hice 2 preguntas. I said, what'd you do before marketing? Le pregunté, ¿qué hacías antes de empezar en redes? He says, I took tires off cars and put new tires back on them. Y me dijo, removía llantas de los carros y se las volvía a poner. I thought, oh my God, I'm going to be a millionaire. Y pensé, oh Dios mío, voy a ser un millonario. The second question I asked him, La segunda pregunta que le hice, how long have you been doing this? ¿cuánto tiempo has estado haciendo esto? And he sort of lied to me. Y como que me mintió en eso. He said 6 months. Me dijo, 6 meses. I found out that he did network marketing for 2 years with Herbalife before he came to NSF. Que él hizo por 2 años, antes de eso, la compañía de Herbalife. We had one product, Teníamos un producto, a water filter. un filtro de agua. I said, can you show me what to do? Y le dije, ¿me podrías mostrar qué tengo que hacer? I said, yeah. Y me dijo, sí. And I said, okay. He said, tell me what to do first. Y le dije, dime qué tengo que hacer primero. He said to me, what would you do with $62,000? Y me preguntó, ¿qué harías con $62,000? And I said, pay bills. Y le dije, pagaría mis cuentas. He said, then what? Después, ¿qué harías? I get a car. Me compraría un carro. What kind of car? ¿Qué tipo de carro? I wanted a Mercedes. Quiero un Mercedes. He said, now what? Me dijo, ¿y después de eso qué? I said, after I pay my bills and buy a used Mercedes, the $62,000 is gone. Después de pagar mis deudas y cuentas y comprarme el Mercedes, los 62,000 se habrán ido. He says, I'm going to show you how to make $62,000 every single month. Y me dijo, te voy a mostrar cómo hacer $62,000 cada mes. What? ¿Qué? Okay. I will get a new house Ok, me compraría una nueva casa in a safe neighborhood en un vecindario seguro, because I was living in a not good neighborhood. porque no estaba viviendo en un vecindario bonito. You guys have no idea how broke I was. No tienen idea de lo quebrado que estaba. I lived in a third floor apartment, Vivía en un departamento en el 3er piso. and they told me that if I didn't bring my motorcycle inside the apartment that it would get stolen. Y me dijeron que si no metía mi motocicleta al edificio me la iban a robar. So I pushed the mirrors in my bike Así que empujé los cristales, los espejos en mi departamento. push it down the hallway into the elevator, Bajé los cristales de la motocicleta, la metí al elevador and then push it down the hallway into my apartment. y la empujé por el pasillo hasta mi apartamento. I had a studio apartment Tenía un departamento tipo estudio, where your bed is in your living room. donde tu cama está al lado de tu sala de estar. You don't need a couch. No necesitas un sillón, No room for a couch. no hay espacio para un sillón. Sit on the end of the bed and watch TV. Can you repeat that? You sit on the end of your bed and watch TV. Te sientas al final de tu cama y estás viendo tele. And I said, okay, I'm excited. So the first thing he told me to do is get excited about the future. Y me dije, ok, estoy emocionado. Y lo primero que me dijo es que me tenía que emocionar sobre el futuro.
Because if you're not excited about the new life that you're going to get, you'll Porque quit. porque si no estás emocionado por la nueva vida que vas a obtener, vas a renunciar. You got to think about the things that you'll buy your parents. Tienes que pensar en las cosas que le comprarías a tus padres. You got to think about the things you want to do with your spouse. Tienes que pensar en las cosas que te gustaría hacer con tu esposa. You got to think about the things you want to do with your children. Tienes que pensar en las cosas que te gustaría hacer con tus hijos. You want to think about the vacations that you're going to go on. Quieres pensar en las vacaciones a las que irías. And for the very first time in my life, Y por primera vez en mi vida, he told me to build a vision board. me dijo que construyera un tablero de sueños. He told me to go to the grocery store and buy magazines Me dijo que fuera a la tienda y comprara revistas and cut pictures out of places I wanted to go. y hiciera recortes de los lugares que me gustaría visitar. Find the cars that I wanted. Encuentra los autos que te gustarían. When I got involved in network marketing, I was dating my wife. Cuando empecé a hacer redes de mercadeo, estaba saliendo con mi esposa. We were dating for 5 years. Duramos saliendo por 5 años. Do you want to know why I didn't ask her to marry me? ¿Quieren saber por qué no le pedía que se casara conmigo? No dinero. No había dinero. I wanted to buy her a really nice ring. Quería comprarle un anillo realmente bonito. No money. No había dinero. Why would I want to ask her to marry me if I had no money? ¿Por qué habría de pedirle que se casara conmigo si no tenía dinero? So I thought, I'm going to get her a nice ring. Así que pensé, voy a comprarle un anillo bonito. And I know this was 34 years ago, Y yo sé que esto fue hace 34 años. but I wanted to buy my wife a full-length mink coat. Pero quería comprarle a mi esposa un abrigo de piel. And I just thought, that's what I want to do. Y yo decía, eso es lo que quiero hacer. And so I got so excited about my future, Así que me sentía tan emocionado por mi futuro I started going through people like crazy. que empecé a hablarle a la gente así como loco. And I said, listen, I met this guy named Bill, and he makes $62,000 a month. Y le dije, mira, escucha, conocí a este tipo llamado Bill y está generando $62,000 al mes. And he's going to teach us how to do it. Y nos va a enseñar a nosotros cómo hacerlo. I did no presentations, No hice presentaciones, no three-way calls, no hice llamadas de 3 días, no trainings. no entrenamientos. I just put people in front of Bill's video. Solo puse a personas enfrente del video de Bill. 72 people in my first 30 days. 72 personas en mis primeros 30 días. And the company I work with paid every month. Y la compañía en la que estaba pagaba cada mes. And I got started in the middle of the month. Y empecé al inicio del mes, So it was, en medio del mes. so it was 45 days before I got my first check. Así que pasaron 45 días hasta que recibiera mi primer cheque. And it was over $10,000. Y fue arriba de $10,000. I paid my bills off. Pagué mis deudas. I then went to is the same as like 125 in this company. Después llegué a un rango que era como similar al 25K en esta compañía. And I got a used Mercedes. Y obtuve un Mercedes usado. Big one. Then I went super affiliate. Y después llegué al rango de superafiliado, al equivalente. All in 6 months. Todo en 6 meses. I bought my wife a beautiful ring. Y le compré a mi esposa un anillo hermoso. Thank God she said yes. Gracias a Dios dijo que sí.
and I bought her a great big fur coat. Y le compré un gran abrigo de piel. We got a new home, Nos compramos una nueva casa. all because I learned to dream. Todo porque aprendí a soñar. I learned to imagine, Aprendí a imaginar. and my dreams kept me up at night. Y mis sueños me mantenían despierto en la noche. If you're not excited and you're not dreaming about the things that are going to come to you very soon, it won't happen. Si no estás emocionado por las cosas que van a llegar a ti en el futuro, no van a suceder. You got to get excited. Tienes que sentirte emocionado. So if everything that we've been waiting for Así que todo esto que hemos estado esperando happens on March 31st, va a suceder el 31 de marzo. there's going to be two groups of people. Habrá dos grupos de personas. One group of people is going to be super excited and they're going to make their dreams come true. Un grupo va a estar súper emocionado y van a llevar sus sueños realidad, van a hacerlos realidad. And the other group of people are going to be waiting for something else. Y el otro grupo va a estar esperando por algo más. Do you know people that are always waiting? ¿Conocen a personas que siempre están esperando? How many of you feel stuck? ¿Cuántos de ustedes se sienten frenados, se sienten estancados? Because if you feel stuck and you don't know what to do, Porque si te sientes estancado y no sabes qué hacer, you're not stuck and you do know what to do. no estás estancado y sabes qué hacer. You're just uninspired. Simplemente no estás inspirado. My mentor inspired me. Mi mentor me inspiró, He showed me his check me mostró su cheque and he said, Robert, listen, you're going to have to go through a lot of people. y me dijo, Robert, escucha, vas a tener que hablar con mucha gente, He said, but I promise you, pero te prometo, if you go through enough people, you'll find the right ones. si le hablas a suficientes personas, vas a encontrar las indicadas. I said, I believe in you. Le dije, yo te creo. So how many of you know that I've been in 19 different companies? Así que ¿cuántos de ustedes saben que he estado en 19 compañías distintas? 19. 19. I've hit the top of 7 different companies. Y he llegado al tope en 7 compañías. 4 of them went out of business. 4 de ellas dejaron de existir. How would you like to get to the top of the company and then it goes out of business? ¿A quién les gustaría llegar a la cima de la compañía y que luego la compañía cierre? Not fun. No es divertido. It hurt me. Me lastimó. I didn't want to do network marketing ever again. Y ya no quería volver a hacer redes de mercadeo, jamás. And I stopped dreaming. Y dejé de soñar. I wasn't excited about life anymore. Ya no me sentía emocionado por la vida. Not a good place. No estaba en un buen lugar. And then I finally heal a little bit. Y finalmente sané un poquito todo eso. And I'd run into someone like Alexander. Y me encontré a alguien como Alexander. And Alexander, like my energy from 1 to 10 was like a 2. Y mi energía del 1 al 10 era como un 2. You hear people where their heads are down, Escucho a personas que tienen como que la cabeza agachada, their shoulders are down, sus hombros agachados, they talk really soft.
Can you repeat that? They talk really soft. Again. That's okay. They talk really soft. Oh, hablan muy suave, muy bajito. And Alexander goes, "How are you, Robert?" Y Alexander dice, ¿cómo estás, Robert? Okay. Estoy bien. Do you guys know people like that? ¿Conocen a personas así? And I say, "So, Alexander, why'd you call me?" Y le digo, bueno, Alexander, ¿por qué me marcaste? And Alexander says, "His energy, 1 to 10, is like a 12. Y la energía de Alexander del 1 al 10 es como un 12. He's like, "Oh my God, Robert, Él está así de, oh Dios mío, Robert, I found it. lo encontré. I found the gold in the cave. Encontré la mina de oro en la cueva. I found our home." Encontré nuestra casa. And all of a sudden, my energy low. Y de repente mi energía pues está abajo. And I'm like, "Really? Y le digo, ¿de verdad? Serious? ¿En serio? Do you guys know what I'm talking about?" ¿Saben de lo que estoy hablando? There's two groups of people. Hay dos grupos de personas. When your phone rings Cuando tu teléfono suena or you get a message on social media, o te mandan un mensaje en redes sociales, one person you see and you get excited. algunos ven el mensaje y se emocionan. Este Cortez. Es Nay Cortés. I'm excited. Estoy emocionado. Then there's other people that call. Y hay otro grupo de personas que marcan. I don't want to answer this call No quiero responder esta llamada because they'll suck the energy right out of you. porque esa persona que te está marcando sabes que te va a robar energía. Do you know these people? ¿Conocen a estas personas? Your phone drops the call because it's sucking so much energy. Tu teléfono casi cuelga la llamada porque te está robando energía. When I get done talking to Alejandro Cuando hablo con Alejandro or Vicente, o Vicente, my bar is full on my battery. mi batería está llena. Do you guys understand? ¿Entienden esto? What person are you? ¿Qué tipo de persona eres? Some of you need to call your really close friends. Algunos de ustedes necesitan hablarle a sus amigos cercanos. And you got to say, you got to be honest with me. Y tienen que ser honestos conmigo. When you see me send you a message on social media, Cuando ven que les mando un mensaje en redes sociales, or you see me call you, o ven que les marco, does your energy go up or does your energy go down? ¿su energía sube o su energía baja? I learned this years ago. Aprendí esto años atrás. You become the batteries in the people that you hang around. Te conviertes y obtienes el nivel de batería de la gente de la que te rodeas. I don't care how good you think you are. No me importa qué tan bueno creas que eres. You hang around the wrong group of people and your energy gets sucked dry. Si te rodeas de las personas equivocadas, tu energía se te va a ir hasta el suelo. And sometimes you don't even know it. Y a veces ni siquiera te das cuenta. So now I'm reaching out to Edith. Así que ahora le hablo a... Can you repeat the name? Edith. A Edith.
Edith. Edith? I don't know. Idith. Edith. Sorry. Lo siento. And I'm reaching out to her for the first time. Y le voy a hablar por primera vez. Should I have my energy high or should I have my energy low? ¿Mi energía debería de estar arriba o debería de estar bajo? High. Arriba. We all know this, don't we? Todos sabemos esto, ¿no es así? But we sometimes forget. Pero a veces se nos olvida. If I was reaching out to Jose, Si estuviera hablándole a José, should I call him when I am a 10 ¿debería de contactarlo cuando soy un 10 or a 5? o estoy en un nivel 5? A 10. En un nivel 10. You know what my mentor used to tell me? ¿Saben qué me solía decir mi mentor? He goes, Robert, if you're not going to look at your vision board, Me decía, Robert, si no vas a ver tu tablero de sueños to get your energy high, para que te levante la energía, then he said, I want you to run around your house a couple of times. entonces quiero que corras alrededor de tu casa un par de veces. He goes, because if you run around your house a couple of times, Porque si corres alrededor de tu casa un par de veces and then you call Jose, y luego le hablas a José, it sounds like you're out of breath. va a sonar como que te falta el aliento. Hey, Jose, how you doing? How you doing, man? Hey, José, ¿cómo estás? Does this make sense? ¿Esto les hace sentido? So get your dream boards. Así que hagan su tablero de sueños. Spend some time imagining. Inviertan tiempo imaginando. Start dreaming again. Empiecen a soñar de nuevo. So when we hear the good news on March 31st, you're ready to go. Para que cuando escuchemos las buenas noticias el 31 de marzo estén listos para correr. So some of you already heard my story of getting involved in MDC. Algunos de ustedes ya han escuchado mi historia cuando entré a MDC. My wife asked me to help her. Mi esposa me pidió que la ayudara. So my energy about 5, 6. Así que mi energía estaba como en un 5 o 6. And my wife said to me, honey, can I ask you a question? Y mi esposa me dijo, cariño, ¿te puedo hacer una pregunta? I love and adore her. Yo la amo y la adoro. I said, yes, sweetheart. Sí, cariño. She says, I want to help animals that are hurting. Me dijo, quiero ayudar a animales lastimados. She said, will you help me build this business? Y me dijo, ¿me ayudarías a construir este negocio? And my energy went to 12. Y mi energía subió a 12. Yes, I will help you. Sí, sí te voy a ayudar. So if you don't do it for yourself, Así que si no lo haces por ti, do it for somebody else. hazlo por alguien más. When my wife got these trophies, Cuando mi esposa recibió estos trofeos and my wife got this plaque, y mi esposa recibió esta placa, can you imagine working so hard that someone that you love gets a plaque on stage in front of thousands and thousands of people? ¿pueden imaginar que trabajan tan duro y que alguien a quien tú amas recibe una placa, un reconocimiento en frente de miles y miles de personas? It was the best thing I've ever done. Ha sido la mejor cosa que he hecho, But I'm just getting started. pero apenas estoy comenzando. I want my wife to go to master affiliate. Quiero llevar a mi esposa a afiliado máster.
I need 5 super affiliates. Necesito a 5 super afiliados. Do you guys know of anyone that wants to make $1 million a year? ¿Ustedes conocen a alguien que quiera generar $1 millón al año? I don't know if this will translate correctly, No sé si esto se va a traducir de manera correcta, but there is a phrase called millionaire. pero hay una frase que dice millonario. That means a person is worth $1 million. Eso significa que la persona tiene un patrimonio de $1 millón. But you guys know what I made my wife? Pero ustedes saben lo que le genera a mi esposa, $1 million a year. $1 millón al año. She makes over $1 million every year. Ella genera $1 millón al año. What could you do with that kind of money? ¿Qué podrías hacer con ese tipo de dinero? You got to think. Necesitas pensar You got to feel with your heart. y sentir con tu corazón. The people that become successful are people that have a heart. Las personas que se vuelven exitosas son personas que tienen corazón They help other people. para ayudar a otras personas. Don't do this for you. Do it for all the people in your family. No hagas esto por ti, hazlo por todas las personas en tu familia. I'll leave you with a story that my mentor told me. Made me cry. Los voy a dejar con una historia que mi mentor me compartió, que me hizo llorar. And I hope it touches you. Y espero que les llegue a ustedes. I want you to imagine you and all of your family, all the people that you love, and they're all in one giant big estate. Quiero que se imaginen ustedes y su familia estando juntos en un gran estado, Mansion, en una mansión, swimming pools, albercas, basketball court, canchas de básquetbol, tennis court, canchas de tenis, golf course, campos de golf. and everyone's just starting to wake up. Y todos empiezan a levantarse. And you have your brothers and sisters, Y tienes a tus hermanos y tus hermanas, your parents, a tus padres, your children, a tus hijos, your grandchildren, a tus nietos, your niece and nephews, a tus sobrinos y sobrinas. all the people that you love. Todas las personas que amas están ahí. And none of them have to go to work. Y ninguno de ellos tiene que ir a trabajar. None of them. Ninguno. So now you're all eating breakfast. Así que ahora se está preparando el desayuno. All kinds of food. Todo tipo de comida. And you say, Y tú dices, what are we going to do today? ¿qué vamos a hacer el día de hoy? And they say, let's go out on the boat on the ocean. Y ellos dicen, vamos a subirnos al bote en el océano. Okay. So everyone goes and gets dressed. Así que todos van a vestirse. And as everyone's walking out the door, Y mientras todos van saliendo por la puerta, you hear everyone say, thank you, gracias, gracias, thank you, thank you, thank you. escuchas a todos decir gracias, gracias, muchas gracias. And you go, why are you guys saying thank you? Y tú piensas, ¿por qué están diciendo gracias? Well, every time we leave the house, we see a picture of the family on the wall. Y dicen, bueno, cada vez que salimos de la casa vemos una foto de la familia.
en la and, pared. and we all kiss our fingers Y todos nos besamos los dedos and we touch the frame of the picture. y tocamos el marco de la pintura, de la foto. Thank you so much for making the decision to change our family forever. Muchas gracias por haber tomado la decisión de haber cambiado a nuestra familia para siempre. You're the person that's going to change your family tree. Tú eres la persona que va a cambiar tu árbol familiar. And after you pass away, Y después de que mueras and there's new generations in the mansion, y haya nuevas generaciones en la mansión, your children's children, los hijos de tus hijos de tus hijos, when they get up in the morning and have breakfast, cuando se levanten y estén desayunando and they decide what they're going to do that day, y decidan lo que van a hacer ese día and they start leaving the door, y empiecen a salir por la puerta, they all kiss their fingers and say, "Thank you, Grandpa." van a poner un beso en sus dedos y van a decir muchas gracias, abuelo. "Thank you, Grandma." Muchas gracias, abuela. I know you can do it. Yo sé que pueden hacerlo. If I can do it, you can do it. Si yo puedo hacerlo, ustedes pueden hacerlo. Start dreaming, Empiecen a soñar and your dreams will come true. y sus sueños se convertirán en realidad. I love and appreciate you. Los quiero y los aprecio mucho. Good night and see you on the 31st. Buenas noches y nos vemos el 31 de marzo. Thank you, Vicente. You're welcome, Robert.